Buenos días, listen. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Esperemos unos 2 minutos más, hasta eso se siguen agregando el resto de participantes. Por lo pronto, ¿cómo están? Les deseo un muy buen día y esperemos para dar inicio a la clase. Listen está muteado. Sí, así es. Como les dije, esperamos 2 minutos para dar inicio a la clase. Ah, disculpa, es que recién entré por eso. Entonces, buenos días, Joel. ¿Cómo estás? Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Ok, ¿cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta clase virtual de química. Les deseo un buen inicio de semana. Y bueno, como justamente les he especificado, el tema que vamos a tratar es equilibrio de solubilidad. Ya ustedes justamente conocen a qué se refiere este tema, ¿sí? Soluciones, ¿no? Vamos a tratar justamente el equilibrio en lo que abarcan las soluciones. Y bueno, obviamente, en términos de soluciones, para que exista un equilibrio químico, ¿sí? Debe haber un grado de disociación. Y vamos a trabajar con ácidos, con bases y con sales, como ya habíamos especificado en lo que fue el uso del simulador. ¿Ok? Bueno, hasta eso, ustedes ya conocen con respecto a las sustancias con las que vamos a trabajar. Son sustancias justamente que van a liberar iones, grupos hidroxilos, o a su vez se van a disociar, como es el caso de las sales. Y bueno, es justamente lo que nos especifica en este punto, ¿sí?
El proceso de disociación se realiza en las tres clases principales de electrolitos, ácidos, bases y sales. También ya conocen acerca de lo que es un electrolito, ¿sí? Vamos a ver, Joel Ordóñez. Joel, por favor, si nos puedes ayudar, ¿qué es un electrolito? ¿Nos puedes recordar un poco acerca de qué es? ¿Qué es un electrolito? ¿Qué es una especie electrolítica? Joel. Por si mal no recuerdo, los electrolitos son minerales que se encuentran en la sangre, algo así. No, no necesariamente. Estamos hablando de especies acá. Sí, se puede decir que son unos minerales, claro que sí, están en la sangre, relacionándolo con términos biológicos, pero estamos ahorita en esa parte de aquí. ¿Qué es un electrolito? Dentro de lo que es la química, dentro del campo que estamos observando, del campo del que estamos viendo. Vamos a ver. No, Ok, bien. ninguna debida carga. Vamos, por aquí estaba. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Qué es un electrolito? A ver, Primero decíamos que el electrolito viajaba constantemente. ya, ok. Y es una sustancia que ioniza. Ok, perfecto, muy bien. El electrolito es una sustancia que al ser depositada en agua se va a ionizar, ¿verdad? ¿Eso qué me quiere decir? Que se va a separar en dos partes, ¿sí? Y sus dos partes van a ser iones. Y una vez, una parte va a ser conocida como anión y otra parte va a ser conocida como catión. Una especie ionizada nada más. Eh, ok, sí. También aquí en el chat me han escrito muy bien. Ajá, correcto, sí. Es una sustancia que se ioniza, correcto, así es, muy bien. Tenemos a Alejandra, Viviana, perfecto, muy bien, así es. Correcto, señoritas. Ok, bien, entonces tenemos tres especies, ¿no? Que van justamente a generar esto. Y recuerden, ¿no? Hablábamos de equilibrio químico cuando las especies en este caso, ¿sí? Eran débiles. Obviamente ácidos débiles, bases débiles, porque son justamente las que no se van a disociar por completo, ¿sí? Sino que a su vez van a generar iones o van a generar especies iónicas, ¿sí? Y también se van a estar manteniendo como en su etapa inicial, ¿no? Como en el lado de los reactivos, que es justamente lo que tenemos en esta parte. Eso ustedes ya lo vieron también conforme realizaron el trabajo en el simulador, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es lo primero, disociación de ácidos. ¿Qué nos indica? Cuando estas sustancias se disuelven en agua, ¿sí? Son atraídas por los polos positivos y negativos de la molécula. ¿Okay? Recordemos que el agua es una molécula polar, ¿sí? Tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo justamente le confiere el hidrógeno y el polo negativo el oxígeno. Esto genera que al estar en presencia de otros cuerpos, de otras sustancias, como en el caso de los ácidos, esa se puede en este caso actuar como un ácido o como una base, ¿no? Es por eso que es conocida como un compuesto del tipo anfótero, porque puede actuar de estas dos maneras. Bien, entonces, eso es justamente lo que tenemos en esta parte. ¿Qué nos dicen? Son atraídas por los polos positivos y negativos de las moléculas del agua, con lo cual se produce la disociación, para este caso, del ácido. Al tener en consideración que estamos diluyendo una cantidad de ácido en agua, ¿no? Ok. Durante ese proceso se van a liberar los iones hidronio, que son los H más justamente que están colocados aquí, o H3 o más. Y se trata de átomos de hidrógeno que al carecer del electrón correspondiente actúan como partículas positivas o protones. Bien, esta es la parte importante de esto. Ya lo vimos también, únicamente lo estamos recordando nada más. Teniendo eso en consideración, nos indica lo siguiente: la disociación de un ácido cualquiera se puede representar siguiendo este esquema de aquí, ¿no? Tengo un ácido, en este caso va a ser un ácido débil, nos indica que es acuoso porque está depositado en agua, ¿no? Tenemos agua aquí como medio reactante y vamos a ver que se disocia en sus dos partes, ¿no? La parte positiva, que es el H más o el H3 o más o ion hidronio, y la otra parte que nos queda del ácido, justamente, que es la parte negativa, lo que tenemos en este caso. Bien. Entonces, esos son los dos puntos. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué podemos utilizar con esto? Bueno, justamente el conocer el proceso de disociación que tiene un ácido, ¿sí? Va a ser la base fundamental. ¿Para qué? Para establecer la constante de equilibrio. Entonces,
Vamos a ver un poco más acá. Bueno, aquí ya nos indica si el ácido fuese un electrolito fuerte, la disociación se produce en un 100% y ya no va a haber en este caso una reacción del tipo reversible, por lo cual no va a haber un equilibrio, ¿no? Si el ácido es un electrolito débil, ahí sí tenemos otras consideraciones. Si el ácido es un electrolito débil, los iones formados tienden a agruparse nuevamente y hacen que se establezca un equilibrio entre el ácido y los iones. Y es por eso que nosotros, para el caso de equilibrios químicos, únicamente trabajamos con ¿qué? Con ácidos débiles, aquellos que no se disocian por completo, sino que tienen únicamente un grado de disociación. Como en cualquier situación donde se presente un estado de equilibrio, se puede calcular la constante de equilibrio para la solución denominada constante de disociación. Y eso va a hacer esa parte. Bien. Esta constante de equilibrio es el producto de las concentraciones molares de los iones sobre la concentración del ácido elevados a la potencia indicada por los coeficientes de balanceo. Lo mismo que teníamos en el caso de las constantes de equilibrio, ¿no? Sigue el mismo esquema. No hay una diferencia, únicamente es el caso que ahora vamos a trabajar con soluciones. ¿Sí? Ácidas básicas son sales. Bien. Es igual que la que hemos visto, Ajá, sí, tal cual. pero se usa con especies que están acuosas, ¿no? Claro que sí, exactamente, muy bien. ¿Sí? Pero Únicamente solamente con eso. Ajá, sí, así es. Únicamente obviamente aquí vamos a tener, en este caso, ácidos, bases débiles, ¿sí? Vamos a tener reacciones que no van a ser tan violentas, no va a haber liberaciones gaseosas. Entonces, específicamente, como estamos hablando de soluciones ácidas, soluciones, el término solución, me va a dar lugar a que yo establezca equilibrio únicamente en las sustancias que están en un medio acuoso, porque son en donde se van a presentar todas, ¿sí? Con excepción obviamente de lo que es el agua. El agua no se lo toma en consideración, ¿sí? Porque el agua es el medio, en este caso, en el que están actuando o en el que se está dando toda la reacción. Cuando se trata de un ácido se lo llama, bien, diferencias, ya sabemos que es constante de disociación porque estamos hablando justamente de eso, pero cuando tratamos obviamente de un ácido, de una base, de una sal, la constante va a tomar otro nombre, ¿sí? Entonces, era lo mismo que tuvimos anteriormente para el caso de los gases, sí, era constante de equilibrio, pero cuando hablábamos de concentraciones era una constante de concentración, cuando hablábamos de presiones era una constante de presión, ¿no? Se tomaban en consideración esos dos aspectos. Aquí, en cambio, tomamos en consideración la especie o el electrolito, en este caso, que está entrando en un proceso de disociación. Cuando es un ácido, la constante se va a denominar constante de acidez. Y es lo que tenemos en esta parte, ¿sí? Y entonces, como ustedes están viendo, tenemos la concentración en la parte inferior de los reactivos, que en este caso va a ser el ácido débil, ¿sí? Y en la parte superior tenemos, en la parte de arriba tenemos la disociación de estos, ¿no? El ion hidronio, en esta parte aquí, la concentración, obviamente en términos de concentración molar, ¿no? Ion hidronio, y aquí la parte que sigue de la separación del ácido, ¿no? De esta manera. Y como ustedes están viendo, no estamos considerando la concentración del agua, ¿sí? El agua es el medio reactante, ¿sí? De esa manera. Entonces, se la desprecia. No se toma en consideración. Entonces, esas son las dos partes. Y eso para el caso de los ácidos, ¿no? La constante de acidez, nada más. Los corchetes me indican concentración molar y es lo que vamos a tener. Hasta aquí tenemos alguna pregunta que me quieran realizar, chicos, por favor, señoritas. Si hay alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla. Les doy el espacio. Algo no la constante, porque las veo muy similares. A ver, ya. ¿Cuál es la pregunta? Te escuché un poquito entrecortado, Mireli. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Que si... ¿Me oye, Elise? Sí, ahí sí, estamos bien. A ver. Que si algo que debamos saber específico sobre esta constante de acidez, que no se repita ya la No, únicamente lo que vamos a tener aquí a considerar es que vamos a trabajar con grados de disociación, ¿sí? Porque recordemos que, bueno, en las reacciones y en lo que vimos anteriormente, lo que eran gases, no teníamos un grado de disociación. ¿Por qué? Porque al ser gases, obviamente, ya pasaban a un estado de vapor, un estado de gas directamente. En cambio, en este caso, como estamos viendo soluciones, ¿sí? Van a haber grados de disociaciones para que hayan equilibrios químicos. Entonces, esa es la única parte que vamos a tomar en consideración más adelante, ¿sí? El grado de disociación, nada más. Pero eso ya lo vamos a ir viendo, ¿sí?
En la siguiente parte les voy a mostrar eso. De ahí, cómo formular o cómo estructurar la ecuación de la constante es igual. ¿Sí? Productos sobre reactivos. Y obviamente elevados a su coeficiente estequiométrico en esa parte de aquí. ¿Sí? Elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, no. Hasta ahí, nada más. Lo que sí hay que considerar mucho es que no estamos viendo gases, estamos viendo soluciones, ¿no? Esta parte es muy importante. Bien, y lo que les he indicado, estamos trabajando con ácidos débiles, bases débiles, ¿sí? Y sales en este caso. Perfecto. Bien, entonces, aquí que tenemos, ya hemos terminado con la parte del ácido, constante de acidez se va a denominar. Y bueno, aquí tenemos ejemplificado aquí un gráfico acerca de cuál es el proceso de disociación de bases en el cual se liberan los iones hidroxilos, ¿no? Esto también ya lo vimos trabajando con el simulador, ¿sí? Las bases liberan iones hidroxilos. Ok. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ver la disociación de las bases. ¿Qué nos dice lo siguiente el tema de la disociación de las bases? Es un proceso similar al descrito para sustancias ácidas, pero en este caso se van a dar la liberación de iones hidroxilos, ¿no? Parte fundamental e importante. Un ácido, una base. Un ácido débil, un ácido conjugado, una base conjugada. Ok, bien. Esa es la parte importante de esto. Y es justamente el por qué en este tipo de soluciones la liberación del grupo hidroxilo es el que me genera que haya un pH elevado. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una disolución, ¿no? En el que nosotros colocamos NaOH. Perfecto. Es la liberación del grupo hidroxilo, ¿sí? Como en este caso de acá, ¿no? Tenemos aquí el cristal de NaOH que se ha depositado. El NaOH se presenta en forma de escamas, ¿no? Cristalinas. Entonces, el hidróxido de sodio, que fue justamente el que llevaron hace un tiempo al cole, ¿sí? Era un frasquito rojo, el de la lejía, ¿okay? Del sello rojo era, ¿no? Se presenta en escamas, ¿no? Altamente corrosivo, irritante. Hay que manipularlo con sumo cuidado. Y al ser depositado en agua, sí, este se va a liberar sus dos partes, ¿no? Voy a tener, permítame un momento. Lo que está ocurriendo aquí es la liberación justamente del NaH, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Les voy a colocar de esta manera. Y voy a tener Na más el OH. Voy a tener concentración. Voy a esquematizarlo de esta manera. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros disociamos hidróxido de sodio, que es una base fuerte, ¿sí? Lo que es el agua, depósitos de agua, lo que vamos a tener justamente es la liberación de lo que es el catión sodio y el anión o los grupos hidroxilos de esta manera. Na más y el OH menos. Puntos característicos justamente de esto y de lo que vimos en el caso de los ácidos, lo que tenemos en la parte de acá arriba, ¿sí? Es que los pHs, los pHímetros, ¿sí? Los equipos especializados en determinar el potencial de hidrógeno, ¿sí? O el potencial de grupos hidroxilos en lo que es las sustancias, las disoluciones, ¿sí? Estos se manejan leyendo justamente eso, la liberación de estos iones. En el caso de los ácidos, los iones hidróneos, y en el caso de lo que son las bases, los grupos hidroxilos, ¿sí? Entonces, mediante eso, mediante la interpretación de eso, ellos devuelven la señal. Entonces van a tener diferentes características de pH. Entonces, va desde pH 1 hasta el pH 14, ¿no? Si se trata de un ácido, si se trata de una base. Y eso también lo esquematizamos, ¿no? Ustedes ya conocen eso, sino que se los quería nuevamente recordar. Cuando hablamos en términos del pHímetro, también considerado llamado potenciómetro. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo, el potenciómetro y el pHímetro. Bien. Entonces, tenemos esta parte y vamos a la siguiente. Únicamente vamos a estar viendo durante esta parte lo que es
las disociaciones, ¿no? Ya tenemos las disociaciones de los ácidos, ahora vamos a ver las disociaciones de de las bases, ¿no? Obviamente, como les había indicado, ¿no? Ácido débil, también aquí base débil. Para bases débiles, ¿sí? Que es justamente la parte que necesitamos. En el caso del hidróxido de sodio que les mostré anteriormente, es una base fuerte. Esta se va a disociar por completo, entonces no va a existir un equilibrio. Por eso únicamente les puse la flechita de reacción que va de reactivos a productos. ¿Sí? En cambio, aquí necesitamos bases débiles. ¿Qué tenemos en esta parte? Veamos. Para bases débiles, se establece rápidamente un estado de equilibrio iónico, para el cual se tiene una constante de disociación. El nombre de la constante de disociación también cambia y va a ser denominada constante de basicidad, K sub B. Esta constante de equilibrio es el producto de las concentraciones molares de los iones sobre la concentración de las bases elevadas a la potencia, indicada por los coeficientes del balanceo, tal cual lo que tenemos hasta aquí, ¿no? Con respecto a constantes de equilibrio. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Así, por ejemplo, tenemos una base débil que está representada de esta manera, ¿no? M que me indica el grupo metal al cual está enlazado el OH, ¿no? Que me representa una base débil. Una base débil como es el caso del el hidróxido de plata, ¿sí? Que inclusive no se disocia por completo, inclusive no va a existir una disociación, pero es una base débil, ¿no? Aquí tengo esta parte del esquema, ¿sí? La MOH, una base débil, se va a disociar sus iones, ¿no? Tengo el metal, que tiene la carga positiva, y el grupo OH, que tiene la carga negativa. Todo en un medio acuoso, obviamente lo estamos disociando en una cierta cantidad de agua, o depositándolo en una cierta cantidad de agua. Por lo cual, la constante de basicidad va a tomar la forma, ¿no? Lo que es los productos, la concentración, lo que tenemos en esta parte de aquí, ¿sí? Obviamente, si hubiesen coeficientes estequiométricos, estos entrarán aquí como exponentes, ¿no? Y todo entre lo que es la concentración de los reactivos iniciales, lo que tenemos en esta parte, el MOH. ¿Sí? Los corchetes de concentración molar. Nada más representación, K sub B, constante de basicidad. Bien, estamos hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que me representa para el caso de las bases. No hay problema, lo mismo, constante de acidez, constante de basicidad, representaciones nada más. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan? Chicos, por favor, nuevamente. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Una pregunta del deber. Ya, muy bien. Sobre el deber, ya les explico, ¿ya? Ok, justamente estamos aquí. Muy bien, gracias por hacerme acuerdo de esa parte. No, dice, es que hay dos trabajos individuales en la misma página. Sí, ok. Trabajo individual en la página 100. Ok, como trabajo individual les he colocado, bueno, perdón, como deber, haciendo, perdón, una pequeña pausa con respecto al tema. ¿Sí? Vamos a tratar un poco acerca de lo que les he colocado como deber, ¿ya? Antes de que se nos termine el tiempo. El deber que van a tener para esta semana, ¿sí? Inclusive está hasta el 30 de abril, me parece que sí, hasta el jueves. Deberán realizar como deber el trabajo individual en la página 100. Bueno, el deber individual, perdón, el trabajo individual de la página 100, esa, ¿no? Como deber el trabajo individual, sí. De la página 100, estamos en la página 100, que es justamente esta. Y bueno, el trabajo individual es eso. Indica 3 bases fuertes usadas en la industria de gaseosas. Y la otra parte que es investiga sobre las aplicaciones más comunes del cloruro de sodio. Esas dos. Es que hay dos partes de trabajo individual ya, en la misma página. ¿Hay otro por acá? Les está Ah, ya, mostrando en perdón. la pantalla. Ajá. Ok. Les especifico, justamente. El trabajo individual, que es términos de investigación, no es ese, ¿no? Indagación. Indica 3 bases fuertes usadas en la industria de gaseosas e investiga sobre las aplicaciones más comunes de cloruro de sodio. Esta parte de aquí la van a realizar, chicos. Perdón que no les haya especificado. Muy bien, es correcto. Hay dos que dicen trabajo individual, pero el trabajo está centrado en esto. ¿Sí? De esta manera. Trabajo individual y ese es el deber. Lo realiza para el día jueves. ¿Sí? Es algo muy complejo, indicar 3 bases fuertes utilizadas en la industria de gaseosas y también investigar sobre las aplicaciones más comunes que se le da a la sal, ¿no? El cloruro de sodio. Entonces, esas son las dos partes del deber. Ok, bien. ¿No hay preguntas hasta aquí sobre lo que hemos estado viendo? Ya tenemos constante de basicidad de estructura, una base débil, ¿no?
Su representación esquemática es esa. Bien, para este caso, sí, pueden realícenlo en el cuaderno, ¿ok? Ese trabajo no es muy complejo, relativamente corto. Recuerden, bibliografía, ¿sí? Realícenlo en el cuaderno. Listo, ok. Listo, y de ahí vamos a tener la disociación de las sales, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? La mayoría de las sales que contienen iones alcalinos, ¿sí? Son solubles en agua, que es justamente lo que tenemos aquí. Oiga, le hice una pregunta. Sí, dime, Alejandro. ¿El deber necesariamente debe ser en el cuaderno o también lo podemos hacer en Word como lo hicimos la vez pasada? No, realícenlo en el cuaderno, es específico. En el cuaderno deben realizarlo. Ya se los incluye también aquí dentro del trabajo. Bien, entonces, continuemos ya. La parte de la disociación de las sales, bueno, lo que les había mencionado antes, teníamos bases débiles, sí, como era el hidróxido de plata, sí, que se disocian o no tienen un grado de disociación alto, una base débil. Y aquí también vamos a tener el caso de la disociación de sales. Bueno, nos indica lo siguiente, la mayoría de sales que contienen, de las sales que contienen iones alcalinos, sí, que tenemos aquí, los nitratos, sí, los carbonatos. En PDF, por favor, ¿sí? El archivo. Bien, son solubles en agua y establecen la separación de los iones, de los aniones y de los cationes, en las que todas las moléculas se hallan disociadas. Bien, ejemplo justamente de sales tenemos aquí, ¿sí? Fluoruro de plata, el fluoruro de bario, ¿sí? El fosfato de calcio, lo que tenemos en esta parte. Aquí nos está dando lo que es esta parte aquí, el KPS, ¿sí? ¿Qué nos indica el KPS? Bueno, el KPS es la constante del producto de solubilidad. Eso es lo que nos indica el KPS o lo que significa KPS. Constante del producto de solubilidad. ¿Sí? Y nos arroja justamente la capacidad que tiene en este caso esta sal, ¿sí? De disociarse, que es la que aparece aquí. Ya vamos a tratar un poquito acerca de eso. Son constantes, sí, para algunos sales, lo que tenemos aquí. Disociación de las sales, ya sabemos, ¿no? Aquellas que contienen justamente o involucran iones del tipo alcalinos, como es justamente los nitratos, los carbonatos, que contienen iones alcalinos, son solubles en agua y establecen la separación de los aniones y cationes, en las que todas las moléculas se ven disociadas. Bueno, esa es la primera parte. Sí. Pero bueno, lo que vamos a tratar es justamente esto. En cambio, con una sal poco soluble se disuelve en agua, ¿sí? Se alcanza un equilibrio entre los procesos de disolución y precipitación. Este tipo de equilibrio es del tipo heterogéneo, ¿sí? Porque se van a presentar ambas fases. Un poco de sal que no se va a disociar por completo y se va a encontrar depositada en lo que es la parte inferior, ¿sí? De un vaso de precipitación donde estamos viendo que ocurre la reacción, ¿sí? Y otra parte que sí se va a encontrar disuelta, que es la que va a estar nadando en el medio, ¿no? Como sólidos disueltos. Debido a que coexisten en él sustancias que se encuentran en distintas fases, por ejemplo, sólidos y gases. Bueno, lo que tenemos aquí. Ejemplo de esto, tenemos aquí una sal, justamente lo que tenemos, una parte metálica y una parte no metálica. Entonces, aquí tenemos la parte positiva y la parte negativa. Bien, ¿qué nos indica? Observa que la expresión para la KD, la constante de disociación, ¿sí? No tiene un denominador. ¿Debido a qué? Pues la especie Ma, la que tenemos en esta parte, va a ser un sólido, debido a que las sales se presentan así, ¿no? En forma de un sólido. Entonces, también para esto, tenemos soluciones acuosas, tenemos constante de soluciones. Si tenemos soluciones, como ya lo especificó anteriormente, o lo habló justamente Mirelis, solo vamos a tratar las especies que están en medios acuosos, ¿no? O que se encuentran disueltas en agua, porque son las que nos van a ayudar a poder determinar las constantes, ¿no? Las constantes de equilibrio. Entonces, si vemos que hay otras especies, como son sólidos o como son gases, no se las toma en consideración. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos aquí. Observa que la expresión para la constante de disociación no tiene denominador, pues la especie Ma es un sólido, ¿sí? Que es la sal justamente. La concentración molecular de los productos sólidos y los líquidos puros no varían. Líquidos puros se toma en consideración el agua, ¿no? Por eso no lo mencionamos o no lo incluimos dentro de lo que es la constante. Entonces,
Productos sólidos y líquidos puros como el agua, que es el medio acuoso justamente, el medio que me genera la reacción, no varía. Y por lo tanto el valor de la constante solo depende de las concentraciones de los iones disueltos. ¿Sí? Para las sales decimos que la constante de disociación KD es igual, y ahí tenemos justamente la parte. Borramos esto. Entonces tenemos esto, ¿no? KD, que me indica la constante de disociación, va a ser igual a KE, que es la constante de equilibrio, que va a ser a K sub PS, ¿no? Que es la constante del producto de solubilidad, que es lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? La constante del producto de solubilidad es como vamos a representar a las sales que se encuentran en disolución, ¿no? De esa manera. Constante del producto de solubilidad. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ya vimos ácidos, vimos bases débiles, obviamente débiles. Sales también que no se van a disociar por completo. Algunas justamente de esas sales débiles y que inclusive no llegan a disociarse son esas. El cloruro de plata. ¿Sí? Tenemos el fluoruro de bario y el fosfato de calcio. ¿Eso qué me quiere decir? Que a diferencia de lo que es el cloruro de sodio, ¿sí? En el cual tanto el cloro como el sodio tienen un grado de actividad muy fuerte, una electronegatividad, en este caso tratándose de un elemento alcalino, ¿sí? Y para el caso del sodio, ¿no? Muy fuerte. Y para el caso del cloro también un no metal con una electronegatividad muy fuerte. Estas se disocian por completo en el agua. Y en que el agua también tiene sus pares no positivos y negativos. En cambio, lo que tenemos aquí, sí, la plata tiene una actividad mucho menor, sí, muy baja, entonces eso genera que no haya una actividad muy grande en lo que es el medio acuoso, generando a su vez que esta no se disocie por completo, no se diluya por completo y precipite inclusive, ¿no? Se encuentra al fondo del vaso de precipitación como una sal, ¿no? Que no se ha disuelto por completo. Así tenemos el fluoruro de bario y el fosfato de calcio. Vamos a ver algunas reacciones. Y bueno, representación de cómo se da la KD o la constante de disociación para las sales es como KPS o la constante del producto de solubilidad. Bien, y hasta ahí es lo que tenemos para esas tres especies electrolíticas, ¿sí? O esos electrolitos. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta ahí, chicos? Pueden realizarla, por favor. Si tienen alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Hay preguntas que tengan, por favor? ¿No? Bien, otro comunicado, sí, que les quería indicar es que para el día miércoles tienen una lección. ¿Sí? El día miércoles van a tener una lección, obviamente virtual. ¿Sí? La lección va a tratar acerca de lo que fue el equilibrio químico, sí. Únicamente de lo que hemos estado viendo, equilibrio químico en soluciones. ¿Sí? Lo que hemos visto hasta ahora, dentro de esta parte del equilibrio químico en soluciones, para el día miércoles. Bien, ¿no hay preguntas? Ok, estamos entonces. Vamos a ver. No, el miércoles estamos bien. Bien. Ok, listo. La siguiente parte que tenemos es el grado de disociación. Como les había mencionado anteriormente, obviamente estamos tratando ácidos débiles, bases débiles y sales que no se disocian por completo. Entonces, es necesario tener en consideración, ¿sí? De que si no se están disociando por completo, entonces, ¿cuál es el grado en el que se disocian? ¿Sí? Si, bueno, tengo un ácido débil que yo sé que no se ha disociado y que mantengo ambas concentraciones ahí, tanto de reactivos como productos, en un equilibrio, ¿cuál es el grado entonces en el que este ácido se ha disociado para que se cumpla el equilibrio químico, el equilibrio de solubilidad? Entonces, para eso justamente empleamos esta parte, el grado de disociación. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, se emplea el término grado de disociación, representado por alfa, ¿sí? Para cuantificar qué tanto se disocia un soluto, que puede ser un ácido, una base o una sal, ¿no? Aquí el grado de disociación se obtiene de la relación entre el número de moles disociadas, ¿sí? Y el número de moles iniciales o totales, ¿sí? Bueno, diferencias aquí justamente con la constante de equilibrio es que estamos tratando moles nada más, ¿sí? Estamos tratando concentraciones. Entonces, el grado de disociación justamente es eso. La relación existente entre el número de moles que se disocian, o sea, los productos, las moles que tenemos en los productos, ¿sí? Y el número de moles totales, que se encuentran en los reactivos, de esta manera, ¿sí? Entonces, esta es la parte que tenemos aquí. Número de moles que se disocian entre el número de moles totales.
Vamos a borrar esta parte. Y bueno, por 100% obviamente, ¿no? Hablando en términos de grado de sucesión, porcentaje. También es llamado porcentaje de sucesión, ¿no? Cualquiera de los dos es el nombre, grado de sucesión o porcentaje de sucesión, representado por alfa. Bien, les borro esto. Y bueno, faltándonos todavía 5 minutos. Aquí tenemos justamente un ejemplo de esta parte, ¿sí? Por ejemplo, nos da lo siguiente. ¿Cuál es el valor, ¿sí? de la constante de acidez? Ya sabemos que K sub A es constante de acidez. De una solución 0.5 molar de un ácido acético, ¿sí? Un ácido débil, un ácido del tipo orgánico, el ácido acético, fuente fundamental de lo que es el vinagre como tal. ¿Sí? Que a temperatura ambiente, 22 grados Celsius, se encuentra disociado en un 0.6%. Y como estamos viendo aquí, para este ejercicio, nos está dando ya un grado de disociación o un porcentaje de disociación, que me dice es 0.6%. Entonces, bueno, tengo un grado de disociación, ¿verdad? De esa manera. ¿Cómo lo utilizo? ¿Para qué nos ayuda? Ya sabemos que al tener un grado de disociación, el ácido no se ha disociado por completo, es un ácido débil, ¿sí? Y vamos a tener una constante de acidez. Entonces nos dice esto, ¿sí? Una solución 0.5 molar. Bien, ok. Estos dos se van a involucrar mucho, ¿sí? Estas dos partes. El grado de disociación, ¿sí? Y lo que tenemos de concentración inicial. ¿Por qué? Porque si yo tengo 0.5 molar de concentración inicial y yo sé que en mis productos, ¿sí? Mis productos han alcanzado un grado de disociación de 0.6%, entonces yo sé muy bien ya cuál es la concentración que van a tener. ¿Cómo? Bueno, multiplicando, ¿sí? Lo que es la concentración inicial por mi grado de disociación. Y ahí sí yo ya podría obtener directamente mis productos, ¿sí? Las concentraciones de mis productos. Porque yo sé que estoy diciendo que, bueno, después del equilibrio químico o al encontrarse en el equilibrio químico, después de darse la reacción, mi concentración de mis productos se va a encontrar aquí disociado en un 0.6%, teniendo como relación mi concentración inicial, ¿sí? Entonces sería 0.5 molar por 0.6% nada más. Y ahí yo ya encuentro mi concentración de mis productos. Y es justamente lo que lo realizan aquí. Y bueno, lo vamos a ir tratando despacio. Nos dice lo siguiente. En primer lugar, ¿sí? Se calculan las moles disociadas, ¿sí? Para saber cuál es la concentración de los iones en solución, en la solución. Y bueno, como sabemos, el grado de disociación trabaja únicamente con moles, ¿sí? No trabaja de forma molar. Y lo que vamos a tener es el número de moles disociadas, ¿sí? Lo que tenemos aquí, y el número de moles totales, el grado de disociación. Como nosotros ya tenemos el valor del grado de disociación, ¿sí? Y también tenemos el valor del número de moles, de moles totales. ¿Cuánto es el valor del el número de moles totales? 0.5. Así es, correcto, muy bien. 0.5, ¿sí? Porque estamos hablando de eso, ¿no? La concentración inicial es 0.5 molar. ¿Preguntas, Mayrelis? No era una pregunta, solamente iba a decir que es 0,5 Sí, porque muchas está en gracias. última solución. Ajá, correcto, así es. Nuestro número de moles totales son las moles iniciales, ¿sí? En este caso van a ser justamente el 0.5 molar o van a provenir del 0.5 molar inicial, ¿no? Que es 0.5 mol por litro. Entonces van a ser 0,5 moles, que es la que tenemos aquí, ¿no? 0.5 moles. Bien, entonces se realiza la relación grado de disociación 0.6%. Tengo el número de moles disociadas, eso es lo que voy a encontrar. Y acá abajo el número de moles iniciales o totales, que es 0.5 moles iniciales. Ok, bien. Perfecto, vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Con esta parte de con la parte de este ejercicio. Vamos a continuar el día miércoles, ¿ok? De igual manera, terminamos el ejercicio y de ahí Bueno, dejemos la lección para el día viernes, entonces. Está muy bien. ¿Sí? La lección que quede para el día viernes, el día miércoles les sigo explicando acerca de este ejercicio y la resolución de otros ejercicios. Perfecto. Bien. Entonces, quedamos hasta ahí, chicos. Pasen muy bien. ¿Sí? Nos vemos durante la siguiente clase. Muy buen día. Y tengan un excelente inicio de semana. Pasen muy bien, chicos. Nos vemos. Si no hay ninguna pregunta, entonces me despido y les dejo. ¿Sí?